Luego, comenzando ya con la nomenclatura de los alquenos, oficialmente. Vean que van a ver que es prácticamente lo mismo. Nada más veamos ciertos detalles. La terminación va a ser eno, ¿ok? Y usted va a saber que es un alqueno porque hay un doble enlace en la estructura. Vean, en este caso se encuentra entre el carbono 2 y el carbono 3. En el carbono 2 específicamente se encuentra el doble enlace. Se enumera la cadena principal, o sea, la más larga, y se da el número uno, esto es importante, se da el número uno o el número más bajo al carbono del extremo que se encuentre más cerca del doble enlace. O sea, el carbono donde está más cerca del doble enlace, ese va a ser el que tenga la menor numeración posible. Ahora bien, en un alqueno, o sea, cuando hay una estructura que haya un doble enlace, la cadena más larga tiene que incluir a ese doble enlace. ¿De acuerdo? Aunque haya un alqueno y una cadena enorme, pero que esa cadena enorme no incluya el doble enlace, no va a ser la cadena principal. Porque al haber el doble enlace, obligatoriamente la cadena principal va a tener que cubrir al doble enlace. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver ejemplos de esto. Siguiendo con la nomenclatura, los sustituyentes se citan antes de la cadena más larga. ¿Ok? Recuerden, primero, ya después de determinar la cadena larga, hay que citar los sustituyentes y siempre se van a citar primero, igual que en el caso de los alcanos, y en orden alfabético. Para un ciclo alqueno, el doble enlace debe ser numerado con la posición 1. Cuando tenemos un ciclo alqueno, donde está el doble enlace, ahí va a ser la posición 1. Ahora vamos a ver ejemplos también. Y acá les tengo este ejemplito, que es el mismo del caso anterior. Vean la numeración. Aquí no nos estamos... aquí, digamos, si yo hubiera comenzado a numerar de este lado, 1, 2, 3, me hubiera quedado el metil en el punto 3, en la posición 3, en vez de la posición 4. Entonces, debería, en cierto modo, en principio, si hubiera sido un alcano, de tener esa otra numeración. Pero, como estamos hablando de un alqueno, el grupo funcional aquí ya tiene un poco más que ver. Entonces el alqueno va a ser más fuerte que un alcano. O sea, va a tener mayor prioridad. Y por eso se debe buscar en una estructura que tenga un doble enlace, o sea, en un alqueno, que la menor numeración posible sea primeramente enfocada en buscar que el doble o los dobles enlaces que tenga esa estructura tengan la menor numeración posible. Es importante esto. Y ya después ya se comienza uno a agarrar con buscándole a los sustituyentes esa menor numeración posible. ¿De acuerdo? Aquí tengo ejemplos. Vean, el 1-hexeno, sencillo. ¿Verdad? Nada más se identifica dónde está el doble enlace. Vean que si esto no fuera un doble enlace, usted nada más diría hexano. Sencillo. Pero como tenemos un doble enlace, ya hablamos de un alqueno, entonces tenemos que identificar dónde está ese doble enlace. Entonces, 1-hexeno. Cabe mencionar, chicos, que existen dos o tres formas o cuatro formas hasta de nombrar un mismo compuesto. Entonces, esto lo vamos a llegar a encontrar en algunos casos. Ok, vean en este caso. La numeración 1 se le dio de este lado y no comenzó de este lado. ¿Por qué? Porque primero a la cadena larga hay que darle la prioridad de la menor numeración posible al doble enlace. Vean en este caso. La cadena más larga sí pudo haber sido esta otra. De 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Pero, como tenemos una estructura de un alqueno, o sea, hay un doble enlace, la cadena principal obligatoriamente tiene que cubrir a ese doble enlace. Y tiene que buscarse la cadena más larga, pero que cubra ese doble enlace. ¿De acuerdo? Por eso, en este caso, la cadena más larga no podía ser esta. Porque no estaría tomando como, digamos, no estaría cubriendo el doble enlace. Y aquí la principal, digamos, lo principal es que dentro de la cadena primaria, dentro de la cadena más larga, esté el doble enlace. ¿De acuerdo? Entonces por eso se colocó de esta forma. Tenemos en la posición 2 un etil, en la posición 3 un metil, y igual se menciona, digamos, se da la nomenclatura con el orden alfabético respectivo, y al final se indica dónde se encuentra el doble enlace. Vean que tenemos un prefijo pen de, de, de 5 carbonos, que serían la cadena más larga, y la terminación o el sufijo eno, que nos estaría indicando que eso es un alqueno. Y la numeración 1, que es importante para saber dónde está ubicado ese doble enlace. Como decíamos anteriormente, en el caso de los ciclos, donde está el doble enlace va a ir la posición 1. Ahora bien, yo pude haber puesto el 1 aquí donde está el 2,
y comenzar a numerar 1, 2, 3, 4, 5, pero me hubiera quedado metido en la posición 5. No podía numerar 1, 2, 3. No podía hacer 1, 2, 3. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la numeración 1 debe cubrir todo el enlace o todo el doble enlace. ¿De acuerdo? Entonces, si yo coloco el 1 acá, obligatoriamente tiene que ser el 2 acá para que abastezca o cubra todo el doble enlace. De igual forma, si yo coloco el 1 acá, el 2 tendría que ir en esta posición. ¿Ok? Entonces, esos son ejemplillos como para aclarar las reglas que ya hemos visto anteriormente. Vean en este caso. Ok, aquí la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ustedes podrían haber dicho, ¿y si yo pongo el 1 acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Para ciertos casos, aquí podría interpretarse como que esta es una nomenclatura que podría también ser la posición 1 en este lado, la posición 2 y la posición 3 acá. Yo siento que este ejemplito tiene ese detalle. Entonces yo colocaría la posición 1 acá, la 2 acá y la 3 acá. Para que me quedara 2,3 dimetil ciclohexeno. ¿Ok? Entonces bueno, ahí continuamos a hacer un ejemplillo. Configuración cisotrans. Esto es una configuración específica de los alquenos. ¿Ok? Siempre que yo vaya a nombrar un alqueno, antes de comenzar la nomenclatura de ese alqueno, tengo que tomar en cuenta la palabrita cis o trans. Cis significa de un mismo lado y trans significa de lugares opuestos. Vamos a ver ejemplos de estos. Bueno, ahorita tengo unos ejemplos de esto. Ok, esto no va a ser muy complicado para ustedes y ahorita lo vamos a explicar un poquito. Igual en la práctica vienen ejemplos de cis o trans y vamos a ver ejemplos para que nos quede más clara esa parte. Con los alquinos, lo mismo muchachos, lo mismo de los alcanos y los alquenos. Entonces, terminación ino. La cadena principal que contenga el triple enlace, buscando que ese triple enlace tenga la numeración más baja. ¿De acuerdo? Y se siguen todas las reglas de UPAC en cuanto a numeración, alfabetización y todo lo demás. Esto es importante. En una estructura, cuando hay un doble y un triple enlace, el enlace doble tiene prioridad, por lo que se buscará darle a este la menor numeración. Pero el enlace doble tiene prioridad en numeración. Pero la nomenclatura, al haber un triple enlace, va a ser de un alquino. Por ende, al final de esa nomenclatura, la terminación de toda la nomenclatura de una estructura que contenga alqueno y alquino va a ser ino. Vamos a ver ejemplos. Ok, vean acá. Tengo que darle siempre la menor numeración posible a donde esté el triple enlace. ¿De acuerdo? Vean que acá no hay como un giro hacia arriba, como hemos visto nosotros. ¿Por qué creen que es, muchachos? Habíamos hablado de los ángulos, ¿verdad? Los ángulos de enlace. Los ángulos de enlace de los alquinos son de 180 grados. Por eso les dije antes que eran como enlaces rectos. Vean acá. ¿Qué significa eso? Que acá hay un carbono, acá hay un carbono. Como lo que sigue es un triple enlace, no podemos hacerlo como normalmente lo hacíamos, porque no es, el ángulo no lo permite por ser de 180, por ser un triple enlace. Entonces por eso lo hacemos así. El tercer carbono, que es donde está el triple enlace, estaría recto. El cuarto carbono también y el quinto también. Y ya luego sí continuamos porque ahí sí ya hay la facilidad del ángulo de enlace de 120 grados que tienen los alcanos y los alquenos. Ok, entonces recuerden siempre, primero es importante enumerar los sustituyentes. Ven que aquí tenemos en la posición 6,6 hay 2 metiles, por eso dimetil, guión 3, porque en la posición 3 es donde está el triple enlace, porque son 7 carbonos y la terminación ino. Ahí tenemos ejemplos de ciclopropino, ciclobutino y ciclopentino. Y aquí hay otros ejemplos. Este ejemplo de abajo lo coloco acá para que ustedes vean un ejemplo un poquito más elaborado. Este es un ejemplo, digamos, robusto en cierta forma. Entonces, para que lo analicen muy bien, vean lo que está sucediendo y
tal vez digamos, bueno, para que estén tranquilos, un ejemplo como este no va a venir. Lo que quiero es que ustedes vean qué sucede en un caso tan complicado donde tenemos triples enlaces, dobles enlaces y sustituyentes que son triples enlaces. ¿Ven? Entonces era para que ustedes lo observaran. Tranquilo, no va a venir algo así tan cruel. Vean que acá en la posición 3,5 va a haber un dietinil y en la posición 1, que sería esta, va a estar el doble enlace, que es lo que tiene prioridad numérica, pero no va a tener prioridad de nomenclatura. Entonces, como tiene prioridad numérica, digo que en la posición 1 hay 7 carbonos y en la posición 1 está el doble enlace, guión 6, guión, ¿qué significa ese 6 guión ino? Que en la posición 6 está el triple enlace, que es el que le da la nomenclatura a los alquinos. ¿De acuerdo? Ahí tengo otros ejemplitos para que ustedes vean cómo se dan los ángulos de enlace de 180 grados. Y recuerden que buscar que el triple enlace tenga la menor numeración posible.